Bueno, el título del mensaje o la prédica de hoy es Una mirada positiva. Una mirada positiva. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:14, donde dice así: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Hasta allí. Bien. Fíjese dónde se enfoca el pedido del apóstol Pablo para con la iglesia de Tesalónica. Trate de ver dónde mueve la atención aquí el apóstol y sin lugar a dudas el Espíritu Santo, es que nos enfoquemos en las personas ociosas, en las de poco ánimo, en las débiles, que sin lugar a dudas no generan paz y tranquilidad, sino generan sentimientos de frustración, enojo, porque ¿no le pasa a la mamá cuando su hijo no entiende la tarea y se enoja a la mamá? O cuando uno enseña y no aprende, cuando alguien no hace nada y critica, que está sentado y dice, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Esto no sirve, esto acá, pero no aporta un solo gramo de ayuda, por cuantificarlo en alguna medida. Sin lugar a dudas, el enfocarnos en las personas ociosas, ¿qué nos genera la persona que no hace nada mientras nosotros estamos trabajando? ¿Una paz interior sin límites? Molestia, ira, como enojo, ¿no? Porque no hace nada y está ahí, es parte del equipo, pero no hace nada. Mira, critica, opina, usted tendría que... Y a nosotros, sí, gracias por tu valerosa o valiosa opinión. Me siento honrado con tu opinión. Colabora un montón, ¿no? Puede ser que en alguna medida sí colabore, ¿no? Pero estamos hablando de los del equipo, no de los de afuera. Los de afuera siempre opinan, ¿no? Les dice a los débiles y a los de poco ánimo, bueno, eso quizá tengamos un poco más de sentimientos más cercanos, ¿no? Como por ahí la paciencia mezclada con la misericordia, la compasión. Bueno, es una persona débil, se comprende un poco, ¿no? Ahora molesta un poco más. Bueno, con todo, esta clase de personas a las cuales nos tenemos que enfocar genera ciertos sentimientos amargos, ¿no? Que pueden degenerar si no cuidamos en qué mantenemos el foco. Porque mire, dice, mirad que ninguno pague mal por mal. O sea, no miren a los buenos de la congregación, sino que el que hace lo malo, mírenlo y miren que no haga mal. O sea, el que hace mal, ¿cómo te vas a sentir alguien que le está haciendo mal a su hermano? Alguien que está haciendo daño a la congregación, alguien que está haciendo daño a la comunión en la congregación, alguien que está dividiendo, alguien que no está aportando. ¿Cómo te sentís vos? Que amás a tu congregación, a tu gente, a tus pastores, a tus hermanos. ¿Cómo te sentís? Incómodo. Mirad que no pague otro mal. Antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces dice, estad siempre gozosos, pero entonces ahí es donde voy. Fíjense, de repente dice, estad siempre gozosos, pero me tengo que enfocar en todo lo malo. Fíjense que es aparentemente contradictorio, ¿no? Después dice, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias no por todo, sino en todo. ¿Por qué dice en y no por? ¿Yo puedo dar gracias por el sufrimiento que estoy teniendo? Te doy gracias, Señor, porque estoy sufriendo un montón. La estoy padeciendo. Gracias, Señor, porque la estoy padeciendo. Gracias por el sufrimiento. ¿Está bien eso?
No, la Biblia dice que debo dar gracias en el sufrimiento, no por el sufrimiento. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si yo doy gracias y me alegro por el sufrimiento, en realidad soy un masoquista que disfruto del dolor ajeno o el mío. Es una cosa enfermiza. Ahora, si yo doy gracias en el dolor, ahí hay un trasfondo mucho más profundo y sabio que tiene que ver con el conocimiento y la convicción de que Dios está en control y que Él es soberano sobre mi dolor, sobre mis circunstancias. Entonces yo doy gracias en las circunstancias difíciles porque Dios está conmigo en medio del dolor. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso la Biblia dice, dad gracias en todo. Usted no debe dar gracias por la prueba, sino gracias porque en la prueba Dios está forjándolo a usted, haciéndolo ser o convirtiéndolo en una persona más semejante a Jesucristo. El trabajo del Espíritu Santo no es hacerte feliz en esta vida. Ese puede ser el trabajo, el objetivo del psicólogo o el psiquiatra secular, que tiene como objetivo sacarte del dolor, llevarte a un equilibrio emocional y eventualmente impulsarte hacia una vida plena. Ese es el objetivo de un terapeuta. Ahora, el objetivo del Espíritu Santo no es impulsarte a una vida plena, aunque una vida plena o una vida llena de disfrutes puede ser el resultado lateral o colateral de servir y amar a Dios, ¿sí? Pero el objetivo primario del Espíritu Santo no es traerte a un mundo de bienaventuradas experiencias o dichosas experiencias, sino a ser transformado a la imagen de Cristo. Y esto a través del dolor. Entonces, un terapeuta buscaría sacarte del dolor. El Espíritu Santo no lo hace. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona desvaloriza la Biblia, desvaloriza el consejo pastoral? ¿A dónde va? Y a buscar ayuda a un ser humano. No está mal buscar ayuda a un ser humano, pero obviamente el objetivo es diferente, el del humano puede ser, y de hecho está bien enfocado, pero es humano y no lleva a ningún lado, mucho menos con sentido eterno. Bueno, pero la paso bien por un tiempo en la vida, para la postre en la eternidad no tener nada, y lo que sería peor, no tener a Cristo, la verdad que es absolutamente terrible, ¿no es cierto? Cambiar la vida eterna por un poco de tranquilidad en este mundo. La verdad que es bastante torpe el pensamiento y un negocio muy malo en términos de fe. Preferible ser ateo e incrédulo, declararse como tal, aunque los ateos no existen, creen que Dios no existe, pero solo creen, pero que la realidad es otra. Pero conviene más ser de esos que ser un creyente confeso y vivir en contramano del plan de Dios. Fíjese entonces, otra vez, ¿cómo quiere que yo sea entonces? Gozoso siempre, siempre alegre, siempre contento, que mire las cosas con una mirada positiva. Si tengo que estar mirando cara a cara a los que no hacen nada, a los que les falta una pierna para caminar, a aquellos que no tienen ni fuerza para dar una mano, que cuando lo necesitan no están. Estoy siempre ahí, siempre empujando, siempre tirando el carro y subiéndose arriba. Entonces, y siempre tengo que estar siempre alegre. ¿Qué quiere que haga? ¿Ve? Ahí es donde nosotros fracasamos. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada negativa. Nosotros miramos el mal del otro, nos enfocamos y quedamos ahí. Y nos quedamos mirando al ocioso, al débil, al de poco ánimo, y decimos, bueno, esto no sirve para nada, no van a hacer nada, nunca van a cambiar, nunca van a ser transformados, nunca va a pasar nada, siempre vamos a estar igual, siempre vamos a terminar así, una y otra vez damos la vuelta y terminamos en el mismo lado. ¿Y cómo quiere que esté? Lleno de gozo. El tema es que no estamos mirando
de una manera positiva, sino de una manera negativa. Aparte, dar gracias ¿en qué? ¿Para qué? Si al final el único que hago las cosas soy yo, termino siempre yo, empiezo y termino yo, y al final nadie hace nada. ¿Y de qué voy a dar gracias? Gracias que no reventé hasta aquí. Otra vez una mirada negativa. Pero la Biblia nos da una frase, examinando todo y retenedlo bueno. Otra vez nos reenfoca hacia lo que deberíamos tener. Gozo continuo y retención ¿de qué? De lo que es bueno. Pero entonces la pregunta es, esto de lo bueno, retener lo bueno, ¿qué es lo que provoca? Bueno, en primer lugar, si querés y si te interesa, el tener un pensamiento positivo, optimista, es sinónimo de salud emocional, psíquica y física. Te traigo una notita muy chiquita. Hay una serie de publicaciones de la clínica Mayo, de Mayo Clinic de Estados Unidos, en Nueva York, una clínica muy importante a nivel mundial, Mayo Clinic, que es referente siempre en temas de salud, naturalmente, donde hay una publicación que se llama El Minuto de Mayo Clinic, que dice, y esto es como ahí participan de muchas naciones, muchos médicos también, un médico asiático, es el que escribe acá el 7 de enero del 2020, que reveló el estudio que encabezó este médico, que dice que los estudios revelan que el positivismo es bueno para la salud cardíaca. El doctor Stephen Kopecky, cardiólogo de Mayo Clinic, coincide con esta afirmación y anota que los sentimientos negativos que ocurren a consecuencia de demasiado estrés pueden afectar el funcionamiento del organismo. De hecho, lo hacen, ¿no? El doctor Kopecky ofrece sugerencias respecto a cómo ser más optimista y reducir el riesgo de algunas enfermedades relacionadas con el corazón. Practicar el ser optimista durante 5 años mostró, acá está el estudio, en 7.000 pacientes, una reducción en el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte, señala el doctor Kopecky. Bueno, una notita al margen. Hay miles de estas cosas, ¿no? De estudios sobre salud y los resultados que se tienen de una condición o de otra. En este caso, 7.000 personas con un pensamiento positivo optimista redujeron significativamente, dice, el peligro de padecer un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular y desórdenes en la salud. Entonces ya de por sí a usted le está mostrando que el tener una mirada negativa de todo, pesimista, enfocarse en lo malo, retener lo malo, lo está enfermando a usted. Usted se enferma, yo me enfermo física y psíquica y emocionalmente por enfocarnos. Por eso decimos cuando fulano no hace nada, mira, me enferma cuando no hace nada, ¿no? Porque efectivamente si perseverás en esa actitud de enfocarte en lo nada que hace fulano, y vos lo que tenés que hacer, vas a enfermarte también y fulano va a estar sano. Y vos vas a estar enfermo o enferma, según el caso, por quedarte enfocado en la actitud incorrecta de otra persona. Dios es sabio, no es sonso. Por supuesto, la sabiduría de Dios es eterna. No por nada dice, estad siempre gozosos. Dice, examinen todo, sí, observen, vean que nadie pague mal por mal, vean a los ociosos, vean a los de poco ánimo, a los débiles, pero no se queden enfocados, sino retengan lo bueno. Por ejemplo, si yo veo lo que hace una persona que es débil, bueno, ¿en qué me voy a enfocar? En lo poco que hace y dar gracias por lo menos por lo poco que hace y decir, bueno, por lo menos en este punto avanza. No está siempre, pero cuando está, ayuda. Ya es una mirada diferente, es lo mismo básicamente, pero es una manera diferente de ver. Bueno, no vinieron todos, pero con los que vinimos hicimos grandes cosas, lindas cosas para Dios. Entonces uno ya no lo mira con una mirada tan amargada. Es una frase muy común que yo veía hace muchos años
Y decía, se iba 1 o 2 personas de la iglesia porque se les chifló el moño, se pelearon, qué sé yo, no les gustó algo. Y en realidad era una excusa lo de que no les gustó para no congregarse porque ellos no se están congregando, ¿no? Entonces, generalmente la frase es, se están yendo las personas de la iglesia. Entonces cuando uno, ¿qué está pasando? ¿Y quiénes están yendo? Fulano y Mengano. ¿Y quién más? No, nadie más. Entonces no son la iglesia, son fulano y Mengano. Pero nosotros tenemos la particularidad de ver todo catastróficamente, todo drásticamente. Si alguien se fue loco o mal de la iglesia, nos quedamos enfocados en eso. Dice, ¿cómo puede ser que fulano se fue y estamos enojados y acá no han trabajado y echamos culpas acá y venimos enfermos y venimos amargándonos nosotros? Y después, ¿quién sigue después de esos fulano y Mengano? Y yo y Sultano también, porque le hablé a Sultano, le comuniqué mi amargura y nos vamos los dos también. Entonces decimos, ¿viste? Se está yendo toda la gente y le dice, no, se fue fulano, Mengano, yo y Sultano. Pero la razón ¿cuál es? No, desacuerdos, ¿de qué? Nada, cosas, no voy a hablar. ¿Y cuál es el problema? Nada, no voy a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque no hay nada que hablar. En realidad es porque simplemente nos enfocamos en lo malo. Nos quedamos allí en una mala actitud, en una discusión, en una serie que no nos gustó y nos quedamos ahí masticando eso. Y nos hace mal, nos enferma. Por eso la Biblia dice que cuidemos de que no suban las raíces de amargura a nuestro corazón porque por ella muchos son contaminados. Es tremendamente dañino, enfermizo y destructivo conservar una mirada negativa, pesimista de nuestro entorno, de lo que se hace a nuestro alrededor. Eso se lo doy a usted como una ayuda, porque es lo que nosotros necesitamos. Hoy hablábamos de lo que genera ansiedad. ¿Por qué genera ansiedad del futuro? Porque tenemos una mirada ¿cómo del futuro? Negativa, bueno, pero la profecía, en términos económicos, ¿no? Vamos a hacerlo en sentido figurado. La profecía habla de un mal futuro. Pero Dios no ha cambiado. ¿Pero por qué nosotros nos enfocamos en los pronósticos económicos y no en el Dios que siempre nos cuidó? ¿Por qué hacemos eso? ¿Se preguntó usted por qué vivimos enfocándonos en lo malo? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Es enfocarnos en nuestro pecado y en el pecado ajeno y quedarnos allí. Por eso la Biblia siempre constantemente trata de corregirnos y llevarnos a lo correcto. Y lo correcto es retener lo bueno. Si usted sabe que en su pasado Dios fue fiel, ¿por qué retenemos en nuestra mente la posibilidad de que el futuro sea negativo, malo, que haya mucho dolor, mucha necesidad? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa continuamente nos viene corriendo hacia lo malo y nos impulsa a aferrarnos a lo malo. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar, mis amados hermanos. Yo no le puedo cambiar eso. Usted con Dios es el que tiene que buscar cambiar esa mirada negativa del entorno, de su congregación, de sus hermanos, de sus hijos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, porque si no lo hace, usted va a ser tragado por la enfermedad también. Va a ver muchas enfermedades y después se la va a atribuir al diablo, al entorno, y es usted o yo que nos enfermamos. Vieron, hablar con fulano me pone nervioso. Y la culpa parece que la tiene fulano, pero la culpa la tenemos nosotros, que somos los que nos ponemos nerviosos. No fulano. Fulano es lo que es. Pero nosotros somos los que perdemos el control, pero siempre desplazamos la culpa. Ahí hay un punto. Fíjese que mantenernos en nuestros pecados o enfocarnos en los de otros nos enferma. Mire lo que le pasaba al salmista, en el Salmo 32, 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el verso 5a dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea que hasta que no se deshizo del pecado, la Biblia dice el que cubre sus pecados
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando nosotros no por obstinación, por necedad, no nos apartamos de nuestros pecados, ya sea, por ejemplo, de la negativa a relacionarnos con otros, la negativa a hacer las paces, la negativa a pacificar el ambiente, sino mantener un estado de contienda permanente, eso es pecado. Y eso nos enferma. Nosotros creemos, bueno, así estoy mejor. Mira, desde que no me congrego, la paso mejor. Muchas personas lo dicen. Pero lo que están haciendo es tirando a la basura el mandamiento de Dios. No importa, yo estoy bien. ¿Qué están valorando allí? Lo personal por sobre el mandamiento de Dios. Cuando la Biblia dice que sus moradas son moradas amables. Cuán delicioso es ver habitar a los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué yo no lo puedo ver? Puede preguntarse alguno. ¿Por qué yo no puedo ver a los hermanos juntos y en armonía? Yo solamente veo contienda, veo guerra, veo desorden. ¿Por qué? ¿No será porque tengo una mirada pesimista, negativa? Yo cuando ya veo, por ejemplo, vamos a ver, lo veo a Dani, me enfrento a Dani, ya tengo una mala actitud, pues ya vamos a ir al choque. Vamos a hablar y donde nos crucemos vamos a ir al choque. Entonces yo ya tengo un sesgo en la mente, tengo una mente totalmente ya predispuesta a mirar de manera negativa a mi hermano. Y yo ya me dice, bueno, ya cuando hable con Olga ya voy a ir al choque. Ya cuando hable con Ángel ya voy a ir al choque. Y ya tengo un sesgo en la mente. Ya con cualquiera que hable voy a ir a un choque. Eso enferma. Y es producto de nuestra obstinación, de nuestra necedad. Y eso, mis amados hermanos, está comprobado científicamente, pero fundamentalmente porque la Biblia lo dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Vamos a sufrir enfermedades concretas en nuestro cuerpo si no mejoramos significativamente nuestra perspectiva del entorno donde nos manejamos. Salmo 73:2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde termina la persona impía o impiadosa, la persona que no tiene a Cristo? ¿Dónde termina? En la perdición eterna. ¿Pero por qué yo me enfoco no en la perdición eterna del impío, que es el justo juicio de Dios a cualquier ser humano pecador que no ha recibido el regalo de la salvación en Cristo Jesús? ¿Por qué yo me enfoco en la prosperidad que tiene y la que yo no tengo? Me da envidia. Y la envidia es carcoma de los huesos, dice la Biblia. No. La envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es? ¿Que vas a tener un problema óseo? No necesariamente. Quizás sí, artrosis, artritis, no sé. Pero no es el tema ese. Es que te vas descomponiendo por dentro. Si sos una persona que envidias continuamente a las personas, te vas a enfermar. Nos vamos a enfermar. No estoy exento. ¿Por qué? Porque examino todo y retengo lo malo. ¿Qué retengo? La injusta prosperidad del impío, digo yo, ¿no? En vez de saber el justo juicio de Dios sobre el impío, que castigue con perdición eterna a todo aquel que delinquió durante su vida, eso es lo que le va a pasar. Y pobre de él, y decir, gracias Señor porque me has regalado la vida no mereciéndolo. Soy nada, pero a ti te ha placido concederme el perdón de mis pecados. Te alabo, Padre, te bendigo porque soy polvo y ceniza delante de ti, pero a ti te pareció bien salvar mi alma en tu misericordia. Que eso no es orgullo. Orgullo sería como aquel el fariseo que oraba, ¿no? Padre, gracias te doy porque no soy como aquellos pecadores, ¿no? No, eso es orgullo. Pero estoy reconociendo que soy una persona igual que el impío, pero salvado. Y me enfoco en ¿qué? No en la prosperidad del impío, sino en la salvación que Él me ha dado. Y el fin de cualquier persona que no recibe la misericordia de Dios, que no acepta el amor de Dios. Es un fin terrible, terrorífico. Pero, ¿qué pasa? Me enfoco en lo malo. Tengo una mirada negativa, muy negativa.
me enfoco en lo malo, lo examino y ahí me quedo, en la prosperidad del impío. ¿Se dan cuenta? Pero hay un santo remedio en la Biblia. ¿Cuál es el santo remedio? Proverbios 17:22. La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Otra vez. La tristeza continua, la amargura, ¿eso qué genera? Una enfermedad, un apego a la enfermedad, un elevar las probabilidades de enfermar. No quiere decir que yo soy una persona alegre y no me voy a enfermar de nada. Es un buen remedio el corazón alegre. De hecho, hay una terapia que se llama la terapia de la risa, que aún los pacientes con cáncer a veces la practican porque potencia la alegría, la producción de hormonas saludables que a su vez potencian el sistema inmunológico, que da mayor capacidad de combatir a las células dañinas, a las células agresivas de la enfermedad. Cosa que si yo estoy triste, mal, obviamente el sistema inmunológico se deprime, produce menos células defensoras de la salud y naturalmente avanza más rápido la enfermedad. Un caso muy típico, si usted sabe, momentos de estrés en su vida, se engripa más veces que aquel que está contento, alegre. En el momento que usted se deprimió, se enojó, tuvo un ataque de estrés, una semana complicada, se enfermó y se engripó. Y otro que tenía las mismas condiciones, simplemente le agarró apenas una agüita, ¿no es cierto?, en la nariz y pasó de largo. ¿Por qué? Evidentemente porque usted deprimió su sistema inmunológico porque perseveró en estar mal. Bueno, usted dice, no puedo estar bien. Bueno, allí ya hay una mirada negativa otra vez de la capacidad de poder o no poder. Dios dice, estad siempre gozosos, pero eso debe ser para otros cristianos, no para mí. Yo estoy enojado todo el tiempo. Se da cuenta que no es compatible. Entonces, hay algo que estoy haciendo mal. Debo buscar dónde está la falla. ¿Dónde estoy metiendo la pata? Señor, ayúdame a entender mis propios errores. El salmista decía, ¿quién conocerá sus propios errores? ¿No? Y la Biblia dice, también Isaías, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón, ¿no? ¿Quién conoce? Y nuestro corazón lo conoce Dios. Ayúdame a descubrir mis puntos débiles para poder estar un poco mejor, Señor. Y de paso, obviamente, glorificar más a Dios. Porque si la Biblia dice, estad siempre gozosos, debe haber una alegría saludable en el creyente, a pesar de estar trabajando con gente que no hace nada, con gente que tiene poco ánimo, que hay que estar cada día con el inflador, ¿no es cierto? Otra vez, poniendo otra vez ahí la bomba para levantar las cubiertas, pues están todas desinfladas, o aquel que directamente está muy débil, ¿no es cierto?, que ya no tiene combustible. Hay que llevarle el combustible donde está y para traerlo otra vez, ¿no es cierto? Bien. Con todo, eso no quiere decir que yo viva enojándome por lo que hace mal cada uno. Si alguien lo hace así, diga, Padre, tiene razón la palabra, perdóname, yo tengo que cambiar de actitud. Tengo que mirar con una mirada diferente el trabajo que me toca en la iglesia. No puedo vivir enojado porque nadie hace nada, porque todo el mundo viene fallando, porque todo el mundo está débil, porque todo el mundo está apostatando. Entonces yo digo, bueno, ya que nadie viene, yo tampoco. Y otra vez sigo, en el mismo pecado. Qué importante es prestarle atención a la palabra de Dios. No decir, no, bueno, voy a ir al psicólogo para que me trate. Yo te diría que es más barato todavía ir a la palabra del Señor. ¿Sí? Hay un problema que tenemos los cristianos, por ejemplo, que tenemos una mirada negativa, en general hablo, ¿no? En general, en mi caso particular, a mí me gusta mirar a la gente muy mayor para preguntarle, siempre le pregunto, ustedes saben que le pregunto siempre a los médicos, a los que saben, siempre hago preguntas, voy con un paquete de preguntas cuando voy al médico, cuando voy a un especialista, cuando trato con un ingeniero, pregunto y adquiero conocimiento porque veo que el que conoce y entiende puede comunicarme el saber y corregir mis errores. Siempre pregunto, como lo hice hoy, corregir mis errores, tratar de ver en alguna medida mis errores para mejorar. Pero a veces hay personas que no soportan
no soportan el ser corregidas, no lo toleran. Definitivamente se sienten agredidas cuando las corrigen. Y eso es absolutamente una mirada negativa, porque la Biblia dice que el justo me castigue, será un excelente bálsamo. Pero ¿cómo es eso? Que el justo encima me castigue, no solo me corrija, sino que me castigue un justo, no un impío, una persona recta delante de Dios. Que me castigue una persona recta será un excelente bálsamo. Pero a mí lo primero que me pasa cuando me corrigen y que no me castiguen, no me pongo una disciplina, porque me voy de la iglesia. Juro por Dios que me voy de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos una mirada negativa de la corrección inclusive. La Biblia dice que Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo, azota a todo aquel que toma por hijo. La Biblia dice que el justo me castigue será un excelente bálsamo, que me corrija será un favor, que me castigue será un bálsamo. Entonces, ¿por qué yo tengo una mirada negativa? ¿Por qué? Porque generalmente no leemos la Biblia, preferimos ir al psicólogo, pero no aceptar que si alguien con sabiduría y criterio me corrige, va a ser mejor que ir al psicólogo. Pero no, como yo no acepto, quiero que el psicólogo me diga, no, lo que pasa es que vos no tenés que ir tanto a la iglesia, porque ahí hay mucha gente ociosa, gente muy débil, gente muy compleja. Vos tenés que quedarte en tu casa mirando al... Entonces, ¿qué vas a ir? ¿Vas a ir retrocediendo en la fe? Voy a ir retrocediendo en la fe y no avanzando para donde Cristo me quiere. Fíjese que parece muy sonso esta prédica, pero es la verdad. Tenemos una mirada negativa siempre. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que esa mirada negativa está en nosotros a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual debemos reconocer que todavía portamos, llevamos, tenemos, y las 24 horas del día está con nosotros esa mirada negativa. Pero la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Pero pastor, la Biblia dice estad siempre gozosos. ¿Cómo quiere que haga? Le voy a dar una clave para que inclusive no tenga culpa cuando la está pasando bien, porque nos acostumbramos tanto a estar mal, a estar enojados, a estar contendiendo, luchando, que cuando nos sentimos bien, algo estamos haciendo mal, decimos. Sentimos culpable, estamos disfrutando de una comida y decimos, algo estoy haciendo mal. Hoy vine contento a la iglesia, no sé, algo estoy haciendo mal. Bueno, mire, le voy a decir lo que Dios dice respecto de la alegría que usted siente si es en Cristo Jesús. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. ¿Qué es gozar del bien en el día del bien? Pasarla bien, disfrutar del día bueno. Si es un día bueno, disfrutarlo. Hoy no me duele la cabeza, me cayó bien la comida, me trajeron una buena noticia. Es más, vamos a ir a pasear. Algo debo estar haciendo mal. Una mirada negativa otra vez. La mirada de un creyente debería ser en el goza del bien, en el día del bien, goza del bien, disfruta del bien, disfruta de las buenas compañías, de los buenos hermanos, disfruta de las buenas palabras, de los buenos momentos. En el día de la adversidad, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre nada halle después de él, de Dios. Que en el día del mal, habrá que considerar por qué vino el mal, pero en el día del mal dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué voy a hacer en el día del mal? ¿Dar gracias por el día del mal? No. Considerar el día malo como tal, actuar de manera sabia y conveniente, pero dar gracias a Dios por ser Dios y estar sobre mi vida, porque Él es el que está promoviendo el bien y promoviendo también que las circunstancias malas me rodeen para que yo considere y entienda que el que pone las piezas en el tablero no soy yo, sino es Dios.
Entonces ahora usted dice, claro, y el futuro está en las manos de Dios. ¿Por qué entonces me voy a tener una mirada tan negativa del futuro? Sé que viene tiempo difícil, pero ¿cuán difícil va a ser? Y en la medida que Dios lo determine. ¿Y qué va a determinar? No sé, pero lo que sí sé es que Dios no aflige ni entristece al hombre voluntariamente. Lo decía nada más y nada menos que el profeta Jeremías, un hombre que vio el látigo de Dios sobre su vida durante 40 años. Que se cansó de llorar y de sufrir, por decirlo así, hasta el momento que dijo, no hablaré más de tu palabra. No voy a predicar más, no voy a decir más nada. Pero no pude, había dentro de mí un fuego que no pude sufrirlo y seguí predicando el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? Bueno, lo escucharon pocos a Jeremías, pero no importa, él siguió hasta que lo mataron. A eso lo llamó Dios. Ahora, Dios hace todo, el día del bien y el día de la adversidad. Si el día del bien lo hizo Dios, dale gracias a Dios por el día del bien. Y si el día del mal lo dispone Dios para nuestra edificación, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué digo, por qué me vino esto? Para tu bien. Esa es la mirada positiva. ¿Por qué me vino esto? Debe ser el problema de la iglesia, el pastor, los hermanos, que esto. No. Es para tu bien. ¿Y por qué tengo estos problemas con fulano de tal? Seguramente porque en ese área no estás funcionando como debieras y Dios está tratando tu vida. Dios está haciendo tu vida, forjando tu vida a la imagen de Cristo. Está tratando contigo. Entonces vos, si sos sabio, ¿qué vas a hacer? Vas a disponerte al trato de Dios para cambiar más rápido. ¿Sí? Porque si no, Dios nos va a decir, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que si no es cabestro y con freno, no se acercan a ti. El Señor dice, yo te enseñaré el camino que has de andar, ¿no? Le dice, pero no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. O sea, no seas cabeza dura, que si no es con un tirón de rienda, no vení para acá, hombre. ¿Verdad? No puede ser así, que Dios nos tenga que estar a los tirones. Y eso pasa porque somos cabezaduras, hermano. En vez de ceder al trato de Dios, decir, no, pero ¿cómo puede ser? Y relinchamos, y relinchamos, y relinchamos. Pero Dios quiere que seamos mansos, que la oveja la trae la oveja con el callado y viene la oveja, ¿sí? Así debe ser. Hermanos queridos, esto es sabiduría de Dios, vivir con sabiduría. ¿Usted piensa que por más que quiera eludir el trato de Dios, lo va a eludir? Si no es cristiano, probablemente lo va a eludir, pero su alma está perdida. Pero si usted es cristiano de verdad, usted no va a poder eludir el trato de Dios. Es más, Dios lo va a poner a raya, le guste o no le guste. Dios dice, voy a destruir a los impíos, pero a ti no te destruiré. Pero de ninguna manera te dejaré sin castigo, dice Dios. Como si conmigo va a andar recto. Sí o sí, escoge. ¿No te queda opción? Bien. A ver, a los jóvenes. Eclesiastés 11:9. ¿A cuántos de los chicos les gusta divertirse, pasarla bien? A ver, levanten los chicos la mano. Los chicos amargados no levanten la mano, ¿eh? Bueno, escuchen, chicos. Dice a los chicos, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Que diciendo, mirá, experimenta lo que siente tu alma. Vieron que en la juventud que uno siente alegría, unas impresiones muy fuertes, ¿no? Se enamora fácil, ¿no? Uno generalmente se enamora o siente pasiones mucho más fuertes, ¿no? Es mucho más intensa la pasión de un joven, por eso hay jóvenes más revolucionarios, jóvenes que están continuamente en la conquista de cosas, cambiando y yendo para allá, y disfrutando de una cosa y de la otra y no se cansan y se quedan sin dormir una noche y siguen de día y después llegan al almuerzo y después se duermen una siesta 3 horas y siguen otra vez. Así es nuestro cuerpo cuando tenemos adolescencia. Ahora, ¿qué dice la Biblia, jóvenes?
Disfruten de la juventud, alégrense en lo que sienten, disfruten de las pasiones, disfruten con su corazón, tome placer tu corazón, disfruten de los placeres de ser jóvenes, que todavía no tienen que educar hijos, no tienen que trabajar para criar hijos, que no tienen que ir al hospital para cuidar al nene, que no tienen que comprarle los cuadernos, que no tienen que hacer más que las tareas, que probablemente si son adolescentes todavía no tienen que trabajar, están criando papá y mamá les pone así un plato así de comida y ustedes comen tranquilos, no tienen ningún problema, no se tienen que preocupar porque a la noche van a tener otro plato así de comida. ¿No? Y mucho ketchup y mucha mayonesa, todo ahí. Bien, disfruten. Pero, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué les está diciendo? Chicos, pásenla lindo, pero no transgredan las normas de Dios por pasarla lindo. Usen las redes, pero no se hagan pedazos el cerebro con las redes. Chicos, disfruten de las redes, pero no usen las redes para transgredir las normas. Por ejemplo, en el área sexual, intercambiar pasiones sexuales por las redes. No muestren la cola a las chicas en las redes, no lo hagan. Usen las redes, pero no se ofrezcan sexualmente. ¿Entienden la diferencia? Pásenla lindo, compartan fotos, sáquense lindas fotos. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, ¿somos más lindos que cuando somos viejos? ¿Los viejos dicen? Amén. Decimos amén. Entonces, ya que son lindos y jóvenes, ¿para qué tienen que inventar nada si ya Dios les dio todo? Y disfruten de esa belleza que tienen natural, disfruten de las capacidades emocionales, disfrútenlas, pero no transgredan las normas de Dios, no sean sonsos. Porque de todas esas cosas los va a juzgar Dios. Les va a caer la ley encima. Quizá el pastor no les vea, el hermano, el líder no les vea, pero el problema es que Dios les ve. Y aunque bloqueen a todos en sus redes, Dios les está mirando porque Dios no es bloqueado por internet. Entonces, disfruten, alégrense, compartan, pero hasta la ley de Dios. ¿Ahí? ¿Ve que se puede? El tema es ser sabio y estar alegre. Ahora, no vivan enojados, no vivan en el mal, aparta tu carne del mal. ¿Qué significa esto? Salí de la línea del pecado, volvete de la línea del pecado, ¿sí? Vuélvanse de la línea del pecado. Sean gente que está dentro de la justicia de Dios y muestra la libertad en Cristo que tiene. Bien. A ver, ahora le vamos a hablar a los platudos de la iglesia. Dice, a los ricos de este siglo, sin duda se refiere a la gente que tenía en este tiempo, en la carta de Timoteo, tenía todo lo necesario para vivir. A eso le llaman ricos de este siglo. A los que tienen todo. Hoy, en el mundo occidental, debido a la tecnología y a la ciencia que se aumenta, muchas personas tienen muchos recursos y comodidades. Cualquiera tiene un celular en general. Cualquiera. Ahora, cualquiera se puede comunicar, viajar, moverse. Cualquiera, en alguna medida, tiene comida, la puede conseguir. De última, miren, de la forma más horrible, pero se puede ir a un supermercado a buscar comida vencida. Pero la hay, siempre la hay, en países occidentales hablo, ¿sí? Obviamente hay personas que padecen necesidades, no estoy hablando de eso, pero en comparación, digo, con personas que se morían de hambre continuamente en el tiempo, donde la clase que tenía todo lo suficiente para vivir como nosotros tenemos hoy, era muy reducida. La gente tenía que orar a Dios para ver si comía ese día. No es la pregunta, ¿qué comemos hoy, ma? Si antes era la pregunta, ¿comemos hoy, ma? ¿Entiende la pregunta?
Esa es la pregunta. ¿Comemos hoy? En algunos hogares yo sé que pasa tristemente, bueno, pero para eso estamos tratando de vigilar que eso no pase. Pero con todo, lo común antes era que ¿comemos hoy? Era la pregunta. Entonces a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ve que se puede disfrutar sin culpa? Porque Dios dice disfruten lo que tienen. Ahora, no sean tacaños, no sean de retener todo, compartan. Dice acá, no dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En realidad, enfocándose no en el disfrutar, no en el placer, sino atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Significa que apunten hacia la generosidad, no al enfocarse en el placer que pueden tener. Cuidado con eso. Como yo les mostré, el ser bienaventurado, dichoso, tiene que ver con el hacer feliz al otro, no con buscar placer para mí. Si usted quiere ser verdaderamente dichoso, bienaventurado, trate de hacer feliz a su prójimo. Haga el esfuerzo a ver en qué puedo hacer feliz al hermano, qué le puedo hacer, acompañar, regalar, ayudar, un consejo, una compañía, un tiempo, no sé. Dame, Señor, sabiduría para saber qué está necesitando mi hermano y que lo que yo le dé, le comparta, le haga, le acompañe, le haga feliz. En la medida que usted practica eso, va a sentir un gozo adentro, va a sentir no placer, va a sentir gozo. Es lo mismo que se experimenta muchos cuando trabajan para la obra de Dios sin esperar nada. De repente la primer paga que viene apenas termina el trabajo es un gozo adentro, un fuego que viene acompañado de una paz interior y un deseo de compartir con otros. Qué bien se siente servir al Señor. Y no está pensando en el que no hace nada, en el que no da, en el que no ayuda, en el que no aporta, el que solo cuestiona de afuera, sino el que está dentro. Por eso Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Quiero, finalmente, que en todo tiempo usted pueda tener una mirada positiva. Porque esa mirada positiva, le digo, esa mirada positiva viene de una fe genuina en Dios, una fe real, una fe sobrenatural que la otorga el Espíritu Santo por medio de su fruto en nuestras vidas. Esa fe conlleva a una actitud positiva en el corazón. ¿Qué pasa si usted tiene una actitud positiva en el corazón? Probablemente sufra menos problemas cardíacos, menos accidentes cerebrovasculares, menos hipertensión, menos problemas en la digestión y de todo tipo de manifestaciones producto de un desorden emocional o un desequilibrio emocional. Mire lo que es una fe de Dios en un creyente, como dice en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Digan conmigo, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No era una persona que estaba cuestionando, digo, bueno, pero ¿para qué? Bueno, pero ¿para dónde? Bueno, pero Señor, salí, dice Dios, confía en mí. Eso es lo que quiere Dios, que vos salgas a la vida y confíes en Él. Que no estés preguntándote, ¿y para qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y para qué? Déjame a mí, dice Dios, manejar el futuro. Anda vos, confía en mí, te dice Dios. Él obedeció sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo? Mientras iba obedeciendo a Dios y pasaba el tiempo, porque pasaron años. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor
es Dios. ¿Dónde tenía la mirada en definitiva Abraham? ¿En qué ciudad? ¿En la tierra prometida que le daba Dios? No, en otra ciudad, en la eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense, pero Abraham habitó, sí, y hay una promesa en la tierra, sí, porque a Josué Dios le dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, desde el gran mar hasta el río Éufrates, ¿no? Todo eso va a ser de Israel. Ahora, Abraham sabía eso, pero él no estaba mirando eso. Él estaba mirando más allá de la vida. Después dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo y de la edad. ¿Pero por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella se rió en el primer momento, pero se rió porque tuvo una mirada negativa. Yo ya siendo vieja, no, ya está, ya fue. Se rió y Dios dijo, ¿por qué te reíste? No me reí. Sí te reíste. No me reí. Sí te reíste. Porfió con Dios. Así somos nosotros. Señor, no, yo creo. No, no estás creyendo. No, no creo. Sí, Señor, yo creo. No, no estás creyendo, dice Dios. Porque estás ansioso, estás lleno de preocupación, estás lleno de enojo, estás lleno de inquietud, estás lleno de incertidumbre. No estás creyendo, dice Dios. No, sí, Señor, estoy creyendo. Tú eres fiel. Bueno, tú has sido fiel. Has sido fiel. No. Y nosotros le porfiamos. Pero Sara creyó y recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera el tiempo de la edad porque creyó al que era fiel en lo que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de la edad de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y ahí no terminó todo, porque por la fe, dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire que ya dice, bueno, ya está, ya pasó la prueba, pasaron 25 años, llegó la promesa, llegó Isaac, y bueno, Isaac es lo más lindo que me ha pasado en la vida, Isaac es toda la bendición, Isaac es todo para mí, Isaac es esto. ¿Dónde puso la mirada Abraham? Circunstancialmente, en Isaac, pero Dios le dijo, ofrécemelo en holocausto. Imagínese. Pero Dios, ¿pero por qué? ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, si Dios le había dicho que en Isaac te será llamada descendencia, yo te dije que iba a bendecirte a través de Isaac, dámelo. No, Señor, pero dámelo. Imagínese, ¿no? Yo estoy parafraseando esta situación, ¿no? Ilustrando las emociones de Abraham en alguna medida. Pero en el verso 19 dice que Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, porque estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Y Dios le dijo, no lo hagas. Ahora entiendo, Dios ya lo sabía, pero es una manera de decirlo, ¿no? Entiendo que eres un hombre fiel, que confía en su Dios. Y lo iba a hacer Abraham, pero Cristo lo detuvo a Abraham. No lo hagas. El ángel de Jehová, Abraham, no lo hagas. Qué tremendo, ¿no? Imagínese el llanto de Abraham, ¿no? De esa, en sentido figurado, dice que lo volvió a recibir de entre los muertos. ¿Y qué pasa? En verso 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Vieron? Podía disfrutar del día del bien y de los placeres, pero no lo hizo. Porque acá en cierta medida era joven Abraham todavía. Joven, alégrate en los días de tu juventud. Eso vendría después, ¿no? Pero en el sentido digo, que Abraham entre los 0 y los 40 estaba todavía con tiempo para estar ahí. Entre los 40 y los 80 allá criando ovejas, y entre los 80 y 120 guiando al pueblo de Dios. O sea que él podía disfrutar los placeres en los días de su juventud.
y tomar placer en su corazón y andar a la vista de su corazón y a la vista de sus ojos. Pero él dijo, no. El Dios de Israel es otro Dios, no negocia con el pecado. Y él decidió renunciar al deleite temporal del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, esto parece de locos. Ser avergonzado por Cristo es mejor que pasarla lindo. No sé si te conecta esto con lo que hablábamos de las redes hoy. No tener problemas o tener problemas por la causa de Cristo. Bueno, ¿qué escoges? Bueno, Moisés escogió esto. Moisés escogió el ser objeto de burla, de menosprecio, de vituperio, de burla agresiva es el vituperio. Es la burla con desprecio. Ese es el vituperio. Bueno, Moisés escogió eso antes que pasarla bien. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué tenía una mirada positiva en lo que parece negativo? Porque sabía quién era Dios. Y sabía que Dios era fiel y que Dios permanece para siempre. En cambio, el placer no. Faraón ya hace miles de años que no está, el palacio hace miles de años que no está, y Moisés también hace miles de años que no está. Pero por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. O sea, había un galardón, es el galardón de Cristo, ese galardón que nosotros también tenemos a disposición si escogemos a quién servimos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea que no era algo positivo tener problemas, sino recibir la ira del rey. Y de hecho la recibió y la pasaron mal. Pero Moisés escogió eso. Y después que sufrió la ira del rey, sufrió también el desprecio del pueblo de Dios. 40 años la pasó mal Moisés. Al punto que se quería morir Moisés en algún momento. Le agarraron unas depresiones, unos ataques le agarraban al pobre Moisés. Pero mezclado con compasión por el pueblo de Dios. Pero ¿por qué se sostuvo Moisés? Porque veía, como dice ahí, al invisible, a Dios. Lo veía en todo lugar, veía de manera diferente todo. Y ahí es donde cierro la idea del mensaje hoy, una mirada positiva, en que no podés vivir enfocado en todo lo malo, en la gente que no hace nada, en la gente que no ayuda, en la gente que no aporta, en la gente que no avanza, que lo único que hace es mirar de lejos, mirar de afuera, llenarte de crítica, poner contrapeso. Lo que tenés que hacer es trabajar y tener paciencia. Lo que tenés que hacer es ser paciente para con todo. Lo que tenés que hacer es no mirar que nadie mal por mal, pero vivir con gozo, vivir con alegría, vivir dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gozar del día del bien, pasarla bien con los hermanos, pasarla bien con el pueblo, hacer todo el bien que pueda, mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que te manda Dios, enfocarte en las cositas lindas que Dios te permite vivir cada día. No te detengas en lo que no podés, detenete a darle gracias en lo que Dios te permitió hacer. No te permitas vivir envidiando que otra iglesia, que en el otro lugar, que acá, que allá. Dale gracias a Dios por lo que tenés. Dale gracias por los hermanos que tenés. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué digo yo que es hermosa la heredad que me ha tocado? Porque veo la parte hermosa de la congregación. Lo feo trato de no verlo. Claro que lo veo, no soy sonso. Pero trato de no verlo porque trato de enfocarme en lo positivo, en lo bueno que hace cada uno de los hermanos. No estoy mirando en lo negativo de cada uno. No me enfoco en lo negativo. Otra vez el hermano con esto. No. Si lo hiciese, estaría enfermo. Enfermo, pero enfermo mal. Pero gracias a Dios, alegre. La paso mal en muchos momentos como usted.
la pasamos mal. Pero en promedio vale la pena sufrir y vivir para Cristo. Vale la pena trabajar, luchar, sembrar, equivocarse, volverse a levantar. Vale la pena tener algunas conversaciones difíciles para la postre salir mejor, salir más preparado. Vale la pena que te corrijan, que te digan porque después sos una mejor persona. Vale la pena reconocer los errores, vale la pena aprender de otros, vale la pena humillarse, vale la pena mirar lo bueno de cada uno porque formamos un equipo consistente, efectivo, que lleva a cabo la tarea que tiene independientemente de los resultados. Hacemos lo que tenemos que hacer y dejamos a Dios las consecuencias. Tratamos de que el amor cubra multitud de pecados, no que el enojo cubra y genere multitud de divisiones, sino al contrario, que el amor nos una, que el vínculo de la paz en el Espíritu se mantenga, y no forzando a nadie a nada, sino estimulando al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y una y otra vez repetimos la palabra, repetimos las promesas y nos sostenemos y nos sostendremos, como hasta aquí en el 2023 nos hemos sostenido viendo el invisible. De alguna manera, no sé cómo, en el 2024 el invisible va a seguir siendo invisible, pero va a seguir siendo tan real como el día que Él nos llamó a su gloria y presencia. Amén. Amén.